La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados acaban de poner en jaque prácticamente al resto de la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque prevén un incremento de la demanda mundial del petróleo. No se van a quedar, no se van a quedar como tal, esperando a que Estados Unidos recobre la cordura y deje de crear guerras por todas partes del mundo, o que como tal elimine las sanciones contra Moscú. No, simple y sencillamente, para la OPEP, lo mejor, lo más recomendable era reducir lo que sería la producción de petróleo a nivel internacional. ¿Por qué? Porque genera una mayor demanda y al mismo tiempo incrementa los porque la misma cantidad de países necesitan petróleo. Pero como no le quieren comprar a uno de los miembros que redujo su producción, simple y sencillamente no le queda más remedio que tener que comprarlo a un precio mucho, mucho más elevado. De acuerdo con este organismo, la demanda mundial del petróleo subirá hasta unos 116 millones de barriles diarios. Esto se estima para el 2045. Se supone que para el 2030 ninguna de las naciones va a tener que necesitar tanto petróleo. Y para el 2050, se supone que con su famosa agenda contra el cambio climático, los países ya ni siquiera utilizarían petróleo, gas o ninguno de sus derivados, porque ya serían naciones como Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Inglaterra, lo que es Italia, todos estos países ya deberían de ser, para el 2050, países 100% libres de emisiones. Pero no, de acuerdo con la propia OPEP. Y lo que ha demostrado como tal la industria y todo el mercado internacional, la necesidad de la producción de petróleo. Se supone que tendrían para el 2045 16.400 millones por encima del nivel del año pasado. De necesitar toda esta cantidad, de acuerdo con el informe anual de la OPEP, que fue publicado precisamente hace unos días. De acuerdo con el informe anual de la OPEP sobre las previsiones para el 2045, para que, como quien dice, todos estén preparados de cualquier cosa que pueda ocurrir con este grupo de la exportación de petróleo. A largo plazo, la OPEP prevé que la demanda mundial de petróleo crezca estos 16.400 millones de barriles diarios. Recordemos que actualmente hay una reducción como tal por parte de Arabia Saudita, por parte de lo que es Rusia, para hacerle frente a todo este asunto de las sanciones contra Moscú, porque finalmente generaron que los países exportadores de petróleo se unieran. En el caso de Arabia Saudita hizo la reducción de 1 millón de barriles diarios y en el caso de Moscú redujo una cantidad un poco menor, que fueron cerca de 500,000 barriles diarios. No es mucho porque Moscú tenía una cantidad mayor de, digamos, acuerdos que tenía que cumplir. En este caso se prevé tener esta mayor cantidad de demanda de barriles diarios entre el 2022 y 2045, pasando de 99.6 millones de barriles en el 2022 a 116 en el 2045. Según la entidad, en el 2028 la demanda de crudo en el mundo va a aumentar a los 110,000 millones de barriles diarios, 10.600 millones más que en el 2022. De acuerdo con las proyecciones de la OPEP, en el 2028, de hecho, la demanda crecerá de forma leve en unos aproximadamente 500,000 barriles diarios en los países de la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, la famosa OCDE, ente que integra a 38 naciones, la mayoría que forman parte de Europa, así como Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Costa Rica y Chile. En tanto, en los estados fuera de este bloque, el aumento de la demanda será
más significativo, con 10.100 millones de barriles diarios, de pasar en este 2022 a tener que recurrir a los 63.700 millones de barriles diarios para todos aquellos países que no formen parte de la OCDE. En este mismo periodo, hasta el 2045, la demanda fuera de la OCDE se expanderá en unos 26 millones de barriles diarios, mientras que en la OCDE se contraería prácticamente en unos 9.3 millones de barriles diarios. Según las provisiones de la OPEP, de este grupo de los países exportadores de petróleo y sus aliados, entre los países que no forman parte de la OCDE, el mayor crecimiento del consumo de petróleo será en el 2045 y se registrará en la India con 6.600 millones de barriles diarios, hasta alcanzar los 11.7 millones, mientras que en China la demanda subirá de 4.4 millones de barriles diarios hasta los 18.8 millones. Las áreas de mayor incremento del consumo en el 2045 serán los automóviles, con 4.6 millones de barriles diarios, el sector petroquímico, 4.3, y el de transporte aéreo, con 4.1 millones. Independientemente de la intención que tiene como tal lo que es la comunidad internacional, sobre todo en este caso Estados Unidos y la Unión Europea, de eliminar el uso como tal del petróleo, del gas y sus derivados, la OPEP estima que la producción de hidrocarburos líquidos del grupo seguirá aumentando hasta llegar a los 46.1 millones de barriles diarios en el 2045. Independientemente de la Agenda 2030, independientemente de la Agenda 2050, van a continuar utilizando estos productos. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque la energía limpia no da abasto. Necesitan más uranio y no quieren comprarle a Moscú. En este caso vemos la intervención por parte de lo que sería el gobierno de Níger, que ya no le quiere vender de forma tan barata a lo que es Francia. Entonces tendrán que empezar a utilizar energías sucias, como ellos los llaman. La participación de la OPEP en la extracción mundial de petróleo va a tener que crecer también. En este momento no. Tomando los datos del 2022, que fue cuando a finales, en octubre, se redujo un 2% aproximadamente de la producción mundial, ahora se estima que va a incrementar al 40% para el 2045 en la producción mundial, de acuerdo con los informes. También se pronostica que la producción de hidrocarburos líquidos ascenderá a 37.7 millones de barriles diarios para el 2028. Esto a medida que la demanda continúa recuperándose de los efectos de la pandemia, de todo el asunto de las sanciones contra Moscú, en fin. En este caso también lo que es el asunto de la guerra entre Palestina e Israel, porque finalmente se detuvo como tal cierta parte de la producción. Y bueno, en el caso de Rusia, como no le quieren comprar a Moscú sus productos, simple y sencillamente Moscú disminuyó su producción. Pero también existe el problema del carbón, porque será el único combustible fósil que disminuirá en la matriz energética mundial para el 2045, al pasar del 15.1% desde el 26.1% en el 2022, lo que generaría una gran reducción, porque lo que quieren es sí en parte utilizar una menor cantidad. Pero esto ya estamos hablando del 2045. El próximo año incluso se estima que van a utilizar una mayor cantidad de carbón, sobre todo los países como Francia, que en su momento tenía en su colchón su respaldo de la energía nuclear gracias al uranio de Níger y de varias naciones de África, pero en ese momento ya no pueden hacer uso entonces no solo del gas y el petróleo de Níger, sino también su uranio, generando que tenga esta zona de Europa una escasez energética. Incluso se estima que varios países van a volver a abrir sus famosas fábricas de carbón, sus plantas de carbón,
porque si no, no van a tener la energía suficiente para abastecer a todos los hogares. Pero esto ya será dentro de ya varios años, unas 2 décadas, para que como tal los países dejen de utilizar este insumo que es de los más contaminantes. Al mismo tiempo, el carbón será el único combustible que se va a reducir y la demanda bajará de 27 millones de barriles equivalentes de petróleo por día en el 2022 a 54.4 millones para el 2045, haciendo una comparación de lo que sería el petróleo y el carbón. Al mismo tiempo, la OPEP atribuye la caída del carbón en este asunto de las energías a todas estas políticas referentes al sector y los compromisos climáticos, así como un mayor acceso a alternativas como el gas natural, la energía nuclear y las fuentes renovables. Por eso, poco a poco se disminuirá el uso del carbón. De acuerdo con las proyecciones de este organismo, el petróleo va a seguir siendo el combustible con una mayor cuota en la matriz energética, aunque se va a contraer del 31.2 del 2022 al 29.5 en el 2045. Pero finalmente van a seguir utilizando el petróleo. En este periodo, el gas va a aumentar del 23.1 al 24.2, la energía nuclear del 5.2 al 6.6, el biocombustible del 9.1 al 9.8. Las fuentes renovables, este es el incremento mayor que se tendrá, es del 2.7 hasta llegar al 11.7%. Aún así, llegando casi a la meta del 2050, el aumento a lo que serían las fuentes renovables no va a ser mucho. Sí, el de los mayores, pero no va a ser suficiente para abastecer a todo el mundo. Por eso la OPEP está muy tranquila. Por eso Rusia está increíblemente tranquilo. Porque las energías renovables no son suficientes para abastecer a la mayor cantidad del mundo, por lo menos en 3 décadas. Así que no hay de qué preocuparse. La OPEP calcula que el sector petrolero va a requerir inversiones, sí, pero va a tener una de las mejores ganancias para precisamente tener esta estabilidad en los mercados y al mismo tiempo de los suministros. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.